Vamos. Buenas noches, buenas tardes, queridos suscriptores, comunidad de CIVID, gracias, bienvenidos a esta transmisión especial para conmemorar el Día Mundial del No Acoso Escolar. Tenemos grandes invitados el día de hoy y esperamos transmitirles toda la información que ustedes requieren para que todos en conjunto podamos evitar el acoso escolar en cualquier parte del mundo en el que estemos. Le doy la más cordial bienvenida a Margarita Colodrón, presidenta de Confines, a Javier Pérez Aznar, quien es uno de nuestros expositores CIVID y que tiene un programa que ya nos hablará de él. Está con nosotros también Teresa Lechuga, quien es investigadora de acoso escolar también. Está Estíbaliz Tinajero, quien es escritora sobre esta temática, ella ya nos hablará más adelante. Y está Iñaki Zubizarreta. Les voy dando la palabra, chicos, para que ustedes mismos nos hablen cómo se vinculan con el acoso escolar. Les doy la palabra a Javier Pérez Aznar. Hola, hola Rosalina. ¿Se me oye? Sí, te lo oímos muy bien, Javier, adelante. Bueno, estoy súper encantado porque el acoso escolar sí es algo, es que es un problema global. Allá donde hay una escuela, allá donde hay niños, lamentablemente, hay alguna relación de convivencia conflictiva, hay algún abuso, hay algún maltrato que pasa muchas veces, porque eso es acoso escolar, que pasa reiteradamente, que lo hacen con intención de hacer daño a las personas y que hay un desequilibrio de fuerzas. Hay personas que abusan de su poder sobre otras personas. Entonces, estas situaciones se dan en cualquier escuela del mundo. Por estos encuentros son fantásticos, porque así, a un problema global, tenemos que dar respuestas globales. Encantado de estar aquí. Doy paso a Teresa Lechuga. Hola, buenas tardes. Yo vengo en representación de la asociación Ágora. No estoy aquí como investigadora porque en realidad yo he participado en el estudio solamente coordinando la participación de nuestra asociación, y voy a hablar de un estudio sobre el acoso escolar que hizo una investigadora que sí que es experta en el tema de acoso escolar, que es la profesora de la Universidad de Jaén, Paz Felipe. Vale, muchas gracias y bienvenida. Estíbaliz, bienvenida también a este espacio. Hola, buenas tardes. Yo soy Estíbaliz. La verdad es que me ha pillado un poco de sorpresa todo esto. Yo únicamente soy amachu de altas capacidades, de 3 niñas, supuestamente la pequeña también, con altas capacidades. Y gracias a Javier, pues por mi revolución en las perdón que estoy nerviosa, redes sociales, pues escribí un libro sobre esta temática tan odiosa y es una novela que, bueno, que yo creo que puede sensibilizar a la gente. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como decían, pero bueno, que me parece que es un tema muy importante llevarlo pues eso, a todos los lados, ¿no? O sea, no solo en los colegios, sino hay que sensibilizar a toda la sociedad, porque la sociedad, yo creo que el problema que tenemos es que estamos normalizando la violencia, el hacer mal, y no creo que hay que empezar por ahí. También está con nosotros María Sánchez Dauder, bienvenida. Aquí estamos. Por fin he conseguido entrar después de problemas de conexión. Buenas tardes, Rosalina. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Acoso escolar. Yo acoso escolar pues bueno, es una cosa que está a la orden del día. Además, trabajamos mucho con altas capacidades y son blancos pues tremendamente peligrosos de recibir acoso. Entonces, trabajo muchas veces con Javier y con Marga para desarrollar pues estrategias
y modelos y ayudar a los profes a que intenten saber por qué a ellos les acosan y ayudarles a solventar este tema. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, María. Esperemos que el wifi nos ayude en tu caso y que podrás entrar y salir y te puedes integrar. Bien, vamos a empezar por plantear la problemática. Iñaki, bienvenido. Platícanos tu historia. Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional, y en mi niñez pues soy uno de los millones de víctimas que ha sufrido acoso en sus propias carnes, y además de una forma muy dura, muy intensa. El que esté más interesado en conocer mi historia, pues es tan fácil como entrar en la página web de Aprendemos Juntos, el BBVA con el país, y ahí la podéis ver completa. Es un vídeo que se ha hecho viral, que hoy tiene pasado los 12 millones de visualizaciones. Y soy uno de los afortunados de poder decir que del acoso escolar se sale. Y mi compromiso es dar visibilidad y ayudar a todos los chavales que pueda para salir de esta lacra que todos estamos con esa preocupación, porque va mucho más allá de lo que es meramente en los centros, sino que es un problema social y en el cual todos tenemos responsabilidad, porque hoy puede ser en el calendario el día del acoso escolar, pero no nos olvidemos que el día del acoso escolar son todos. Y lo que no podemos es estar de brazos cruzados. ¿Cómo se supera esto, Iñaki? ¿Cómo identificaste tú ese acoso? ¿Cuándo empezaste a sentir que esto no era normal? Porque ese es el problema, que a veces nos hacen sentir que es normal, que siempre va a haber un acosador y un acosado. ¿Dónde empiezas a identificar esto? Mira, hay una cosa que es un denominador común, ¿no?, de toda la gente que sufre acoso. Yo no solamente hablo de acoso escolar, de cualquier tipo de acoso, sea violencia de género, trabajo, lo que sea. Y es que la gente que acosa, y me da igual hombre o mujer, no hablo de género, sino porque aquí entramos todos, lo primero que hacen es eligen una víctima, porque como bien suele apuntar Javier muchas veces, el acosado no elige ser acosado, sino que le eligen. Y la gente que se lo hace, lo primero que te hacen es te destruyen tu lenguaje interior. Por muy grande que seas, por muy fuerte que estés, al final te van limando hasta... Yo mido 2,07 y peso casi 140 kilos, o sea, físicamente soy una persona muy grande. Pero a mí me pasó con 11 años y ya te digo, lo primero que te hacen es te destruyen tu lenguaje interior, te van haciendo muy pequeño y al final te conviertes en nada y te pueden llegar a la desesperación, como hasta el punto de pensar cosas muy raras y tomar decisiones muy duras, como estamos hablando de suicidio en este caso, que yo estuve muy cercano, le faltó excesivamente poco. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para que una situación de acoso se pueda dar, se suelen cumplir cuatro premisas. La primera es que las personas que están haciendo el acoso no temen las consecuencias. ¿Por qué? Porque los que han de actuar o bien lo ignoran, o bien lo minimizan, o bien lo justifican. Y lo que no podemos hacer es repetir los patrones que se están repitiendo a lo largo de las décadas, y sobre todo es la ley del silencio, ¿no? El poder de la palabra. Simplemente la persona que está siendo acosada, al final su mundo te silencian ya con la exclusión, que sin tener que ponerte una mano encima es una de las formas de acoso más duras que hay. Y esos silencios son absolutamente letales. Porque luego ese lenguaje interior tú no te lo construyes, sino que ya te lo ponen otros. Ya seas el gigante, ya seas el subnormal, el maricón, la gorda, el tonto, el adjetivo que te quieran poner. Y aunque no sea cierto, te lo están repitiendo tantas veces que tú te convences de que todo eso que te están diciendo es verdad. Y es un patrón que se sigue repitiendo. Para salir del acoso escolar es muy importante cuidar mucho el lenguaje interior.
porque quedan heridas muy duras y quedan secuelas y sobre todo patrones de conductas, sobre todo con la amenaza, ¿no? Que cuando ves amenaza no actúas de una forma, digamos, coherente, sino que muchas veces reaccionas, pero no reaccionas tú como persona adulta, sino que sigue saliendo ese niño herido que tienes sin curar ahí dentro, ¿no? Y es súper importante trabajar el lenguaje positivo. Ten en cuenta que si queremos construir, ha de ser siempre desde lo positivo. Con lo positivo se construye y con lo negativo se destruye. Hasta el punto de que te pueden destruir tanto que te dejan en que no eres absolutamente nada. Esa es la primera fase. Y sobre todo, hay que sumar cada día. Yo en mi perfil pongo siempre sumando y disfrutando cada día. Cada día hay que tomar rutinas sanas de hacer algo que te guste, algo que te llene, algo que te veas que seas útil. En mi caso fue el baloncesto, el deporte, que me hizo ver que por lo que para mí era un castigo, que era un cuerpo tan sumamente grande que me sentía como monstruo, pues resulta que fue la mejor herramienta que he tenido para poder llegar a ser profesional y vivir grandísimas experiencias con el deporte. Y comienza con algo tan sencillo como cada día, como que te hagas la cama, ¿no? O sea, me explico. Tú llegas, te levantas, te duchas, haces tu cama y luego puedes tener un día horroroso, pero cuando te vas a dormir te metes a una cama que está bien hecha porque es la primera parte positiva, tu primera acción del día y vas a disfrutar de esa acción del día. Son pequeños detalles que son importantes y hay que ir construyendo poco a poco, paso a paso. Es un trabajo muy duro, es un trabajo que te va a exigir todo lo que puedes y vas a descubrir muchas cosas nuevas, pero desde luego es posible y lo que no se puede hacer jamás es rendirse. Rendirse jamás es una opción. No puedes vencer a alguien que no se rinde nunca. Y de esto se sale. Y hay muy buena vida después del acoso escolar, os lo aseguro. Muchísimas gracias, Javier. Pues ya tenemos planteada la problemática. Vamos con Tere Lechuga. Si nos haces favor de compartirnos ese estudio que realizaron desde Ágora para ver cuál es la respuesta a esta problemática, que es una de tantas de la historia de Iñaki. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki, también por compartir con nosotros esa experiencia. Bueno, nosotros desde la Asociación Ágora de la provincia de Jaén nos planteamos la necesidad de detectar cuántos datos reales de chicos y chicas de la asociación estaban sufriendo acoso en sus centros educativos, porque en realidad había distintos estudios que mostraban una prevalencia alta en la población de chicos con altas capacidades, que es de los que participa en nuestra asociación. Entonces nos propusimos hacer un estudio, contactamos con la profesora Paz Felipe, que es una experta en el tema del acoso escolar y lleva muchísimos años trabajando en el tema, y ella pues se ofreció para ayudarnos a hacer el estudio utilizando pues, un método más o menos que ella llevaba utilizando en otros estudios durante algún tiempo. Y nos pusimos en contacto con las familias y a través de unos cuestionarios recogimos información acerca de tanto de los niños, cómo veían las situaciones que ellos tenían en el centro escolar, como de los padres, acerca de las opiniones que tenían sobre la situación en la que se encontraba su hijo. La profesora Padelipe nos proporcionó algunos cuestionarios que ya estaban validados, que ya había utilizado en otros estudios con temas de acoso escolar a nivel nacional y a nivel internacional, que también había participado. Y eso fue un poco lo que nos sirvió luego de referencia para comparar nuestros datos. Los resultados de nuestro estudio pues, mostraron que efectivamente el porcentaje de niños que sufrían acoso en nuestro entorno, porque en realidad estamos hablando de un porcentaje muy minoritario, porque la asociación Ágora es una asociación pequeña de la provincia de Jaén, entonces participaron en el estudio solo 33 personas, o sea, 33 familias, perdón. O sea, que no es un estudio a gran escala, como hay otros, por ejemplo, en España, ¿no? Pero sí que nos dio un perfil bastante claro de que en nuestra asociación eso era un problema importante. La mayoría de nuestros alumnos, más del 70%,
sentían que habían sido víctimas de acoso, en mayor o en menor medida. Algunos de ellos, pues simplemente con insultos o con aislamiento, como ha comentado antes Iñaki, pues muchos de ellos lo que se sentían es principalmente ignorados, aislados dentro del entorno escolar. Pero había un porcentaje también muy alto de chicos y chicas que habían sufrido abuso físico, agresiones físicas o acoso psicológico, ¿no? Y eso pues, nos planteó pues, la problemática y la preocupación que tenemos los padres de que nuestros hijos vivan esa situación, que no sepan muy bien cómo reaccionar ante esa situación. Y precisamente eso ha dado lugar a que este año nos planteemos llevar a cabo un proyecto para intentar dotar también un poco de herramientas a nuestros niños y a nuestras niñas para que se puedan enfrentar o al menos entre ellos apoyar cuando sufren este tipo de situación que, como ha dicho Iñaki, pues tiene consecuencias devastadoras para la personalidad, para las emociones, para la vida social de los chicos y de las chicas, y que nosotros como padres pues estamos muy preocupados, claro. Bien, muchísimas gracias, Teresa. Vamos a pasar con Estíbaliz para que nos platique también qué la inspiró. Ella es autora del libro, bueno, háblanos del título del libro, mi querida Estíbaliz. Pues se titula En aquel banco. Así es. El título me inspiró un lugar hablando de, pues eso, ¿no? De niños que terminan mal. Aquí hay un lugar, los acantilados de Vizcaya tienen mucha fuerza, ¿no? Y había, un día que fui por Poveña, visualicé un banco que había y el título, pues eso, tenía que ser ese, En aquel banco. En aquel banco era donde se sentaba hay dos protagonistas, la protagonista que sufre en este libro el acoso, vamos a decir que es una persona ficticia, pero que todos, yo creo que casi todos, igual es una novela al fin y al cabo, ¿no? Que todos los hechos que acontecen en el libro, en la novela, son reales. O sea, puedes encontrarte siempre la realidad supera la ficción, ¿no? Y esta nena, bueno, cuenta la historia una mujer ya adulta, una mujer que está terminando la universidad, ya lo ha masticado, lo ha meditado, supuestamente ha sacado todo lo que tenía, pero hay algo dentro, ¿no? Que no y se encuentra con, estoy liando mucho. La niña se sentaba en el banco para refugiarse del vacío y de la soledad que sentía. Habla de una niña pues desde tercero infantil, una cosa así. Ella era diferente, era una niña muy inteligente, le gustaba aprender, le gustaba ir al cole. Por lo general los niños que sufren acoso no quieren ir al cole, ¿no? Pero también hay que ver las diferencias, o sea, todos son diferentes, o sea, no se puede encasillar a nadie porque lo que cada uno sufre es distinto. Entonces era una niña que yo quise dar forma así porque creo que desde chiquititos les empezamos a marcar a los peques, ¿no? Pues el que es bajo porque es bajo, el que es lo que decía Iñaki antes, ¿no? Porque es tal, y esta niña era muy inteligente, le gustaba aprender, era pues eso, la niña empollona, hasta que se descubrió que tenía una gran alta capacidad, ¿no? Y bueno, cuenta su historia a una chica que ha terminado psicología y está haciendo su proyecto fin de carrera. Y no sé qué más queréis que os cuente, porque si no... No nos cuentes todo porque vamos a dejar el link en la página para que vayan y compren el libro, pero yo quería preguntarte tu percepción. ¿Tú crees que las mujeres que tenemos altas capacidades o sobredotación intelectual somos doblemente acosadas? ¿Hay un acoso por la alta capacidad, por la inteligencia y también por ser mujeres?
Yo no sé si es por la alta capacidad. Yo creo que lo que marca es ser diferente a los demás. Todos somos diferentes, pero hay quien es más diferente por ser alto, por ser bajo, por tener unas cualidades, unas específicas, ¿no? O sea, esta niña es una novela, es ficticia, pero estoy segura que la alta capacidad la marcó, y hay muchos niños. Yo he trabajado con niños de altas capacidades, que por cierto ahí es donde conocí a nuestra gran Marga, que no se me olvide, felicidades Soriona, que hoy es tu cumpleaños. Y bueno, y he trabajado con muchos y te contaban sus padres, o sea, cosas que dices, bueno, es normal, ¿no? O sea, desde el pitagorín al que se sentaba en un rincón porque al que le utilizaban, es que los altas capacidades tienen tantos, es tan amplio joder, es que no sé cómo explicarme, o sea, que al final es muy difícil. Sí que las niñas son tan inteligentes que la mayoría de ellas se mimetizan, o sea, no muestran su cualidad, no muestran su capacidad. Desde lo que yo conozco y lo que yo he vivido. Sin embargo, Clara es todo lo contrario, es una niña que le gusta aprender, le gusta hacerse ver y no le importa absolutamente nada, pero de ahí vienen los vacíos, o sea, y simplemente empieza por un vacío, luego se puede convertir en que, bueno, no quiero tampoco hablar mucho porque al final... No. Pues muchas gracias por compartirnos esta historia, y los que quieran conocer el desenlace de Clara, pues ya saben, encontrarán el enlace del libro, y si no, búsquenlo en algunas plataformas digitales que ya está a la venta. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar el paso a Javier Pérez Aznar, quien ha desarrollado, platícanos Javier, lo que has hecho como parte de la solución al acoso. Un lío con el silencio. Hola. Bueno, nosotros también empezamos, como ha dicho Teresa, investigando, ¿no? Trabajábamos con fines, seguimos teniendo una relación muy directa, ¿no? Y estábamos, bueno, ayudando en ese mundo de las otras capacidades, porque colectivos vulnerables son los que suelen sufrir más acoso escolar. Nosotros decimos que el acoso es la tiranía de los mediocres. Si eres más listo, más guapo, más de todo como Iñaki, pues te tienen envidia, ¿no? Y si eres menos guapo, menos listo, te desprecian. Entonces, entre la envidia y el desprecio se mueven los mediocres. Y si los mediocres dominan un aula, los extremos lo van a pasar mal. Entonces, pues bueno, a partir de esas investigaciones nos dimos cuenta que eso era un punto de partida. Conocimos la realidad del acoso, en la que nos salió un dato escalofriante, que ya lo comentamos en el Congreso, que era que 1 de cada 2 a lo largo de su escolaridad ha sufrido acoso escolar. Realmente es mucho. En algún momento de toda su escolaridad pasan situaciones de acoso y de maltrato continuado. Es mucho. Entonces hay que hacer cosas. Entonces nosotros trabajamos básicamente con 2 programas, con el programa Tutoría entre Iguales, el programa TEI, y con una aplicación, digamos, inspirada, que es el proyecto Suma contra el acoso escolar. Básicamente, para decirlo de alguna manera, se basa en el empoderamiento. ¿Quién es el que ve, el que sabe cuándo van a meterse con alguien, qué le van a hacer, por qué, dónde? Son los mismos iguales. ¿Cuándo nos enteramos los adultos? Tarde y mal. Cuando ya se han pensado suicidarse, cuando ya no pueden más, cuando tienen ansiedad, cuando le han dado una paliza, tarde y mal. Los que tienen el poder realmente son los que lo están viendo. El poder de intervenir, el poder de actuar rápidamente y el poder de frenarlo. Nosotros decimos una frase que yo creo que es muy significativa. Sin público no hay acoso. Si nadie se ríe y nadie se calla, el acosador deja de hacerlo. El acoso no es un problema de una persona que sufre y otra que se mete con él. Es un problema de un sistema que está potenciando que esa persona siga metiéndose porque le es rentable. Si yo me meto con otro, me siento bien, porque me siento superior. Si yo me meto con otro y me aplauden, me siento todavía mejor.
Si encima se callan porque me tienen miedo, no te digo, si los profesores no actúan contra mí y no me ponen límites, si mis padres me dicen mejor que sea así, que no, que mejor pegar que recibir, al final todos me están obligando, me están reforzando a que yo sea un maltratador. Hice una conferencia precisamente de altas capacidades en Tarragona, creo que estaba María también, en la que vino a verme una chica a la que habíamos ayudado hace tiempo en caso de situación de acoso, y vino con su bebé, un bebé, se llama Ismael. Y le dije, ¿me lo dejas? Y salí con el bebé, fue la primera conferencia que dio el bebé, y la primera que di yo también con un bebé, y pregunté al auditorio, ¿pensáis que este bebé es capaz de hacer daño a otro bebé? Intencionadamente, que es capaz de ir y machacar a una persona y repetir y actuar contra otro bebé haciéndole acoso escolar, haciéndole bullying. La respuesta es clara, no. Puede hacer un empujón, puede hacer alguna cosa, pero no como sistema y no como intención de humillar y con intención de tener más fuerza que el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que a ser malo, a maltratar se aprende. Entonces es importante trabajar desde el principio para que no se aprendan esas relaciones y si las han aprendido hay que desaprenderlas. Por eso el empoderamiento lo que hace es no le dejan al acosador maltratar a los demás. Si yo me meto con un compañero me va a decir, oye, no te lo vamos a permitir. Hay un sistema de tutoría entre iguales. Yo tengo a mi cargo un alumno 2 años menor que yo y yo estoy pendiente de él y yo le protejo. Si se meten con él, él viene a mí a pedirme ayuda. Evito la reiteración, evito que pase muchas veces porque actúo de inmediato. Evito el desequilibrio de fuerzas, ya no estoy solo. Tengo un chaval adulto, un chico, una chica 2 años más que yo, adulto no, 2 años más que yo, y que interviene y que me va a ayudar. Estoy haciendo imposible que haya la situación de acoso. El chivato, la ley del silencio, que es el gran freno del acoso escolar, se rompe porque no se lo estoy diciendo a un profesor, se lo estoy diciendo a un compañero. Entonces estamos haciendo unas condiciones muy difíciles para que exista el acoso escolar. Para que haya acoso escolar solo hay 2 cosas. Un acosador o acosadores y un entorno que lo permita. Si el entorno lo permite porque nadie se ríe, nadie se calla y no hay tolerancia cero, el acoso no se va a dar. Es un programa muy efectivo, es un programa que está investigado por la Universidad de Alicante, está contrastado científicamente, lleva 20 años en España, 1.300 centros, 30 ciudades, municipios TEI, que toda la ciudad está en el programa, es una eficacia contrastada. Y mi sueño, y aprovechando este día 2, cuanto más implante, más cerca estamos de los colegios pacíficos y de las aulas pacíficas. El otro proyecto, el proyecto Suma, está inspirado en eso y es los colectivos vulnerables, por ejemplo, altas capacidades, Asperger, TDAH, dislexia, disminuidos, los que más van a sufrir al colegio, los que tienen más índices de acoso escolar, los unimos en una red, los empoderamos, les damos la fuerza y ellos, en vez de ser víctimas, van a ser los héroes contra el acoso escolar en los colegios en donde vayan. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ya no voy a sufrir, voy a arreglar el mundo. Es un maravilloso desafío. Nos encantan estas propuestas porque pensamos y estamos convencidos que el acoso tiene solución y estamos dispuestos a extenderlo por todo el mundo. Tenemos que trabajar para erradicarlo. Javier, y dime algo. ¿Cuál es el rol del profesor en todo este sistema de acoso? Es fundamental. Estos sistemas, el sistema, por ejemplo, la tutoría entre iguales, implica a toda la comunidad educativa, si no, no puede funcionar. Entonces el profesor está formado en todo el claustro, formado en lo que es acoso escolar, en saber detectar, intervenir y también realizan durante todo el año sesiones de tutoría con los chicos, sesiones formativas y se les va siguiendo, digamos, a nivel formativo. La responsabilidad siempre es del centro, pero el poder lo tienen los chavales. El centro siempre tendrá que responder si hay cualquier situación de acoso escolar, porque es responsabilidad y es una obligación del propio centro. Pero el que va a intervenir y el que va a evitarlo es el poder de los propios chicos. Entonces es fundamental. Tiene que estar el profesor, tiene que estar la familia, tiene que estar el personal no docente, tiene que estar los monitores de comedor, tiene que estar el policía tutor del barrio, tiene que estar el panadero de la esquina, todo el sistema, todo el entorno tiene que estar vigilando a ese chico o a esa chica. Nosotros le llamamos bullying 360. Es como una esfera de protección total, porque todos
Todos tenemos que ver con el acoso. Si miramos para otro lado, si pensamos que no es cosa nuestra, si no nos importa, si que se apañe, estamos influyendo en que a ese chico le estén, o a esa chica le estén maltratando. Javier, otra pregunta. Como papás, ¿cómo identifico que mi hijo está recibiendo acoso y que por miedo no me lo está diciendo? ¿Cuáles son esas señales que me tienen que prender los foquitos rojos como mamá de que algo está ocurriendo con mi hijo y yo no me estoy dando cuenta, en tu experiencia? Muy importante porque siempre, como hemos dicho, nos enteramos tarde y mal. Entonces, el acoso es una lucha fundamental contra el reloj. Vamos siempre contra el reloj, siempre apurando el último minuto al último segundo. Cuanto antes actuemos, más fácil, mejores consecuencias, bueno, mejor de todo. O sea, el tiempo es el gran enemigo a batir. Nosotros tenemos una regla muy sencilla, las 3 Cs. 3 Cs. Cambios. Resulta que hace cosas que antes no hacía. Va por otro sitio, pierde el material, trae la mochila sucia, la ropa de gimnasia la trae mojada, irritabilidad en casa, no hay quien lo aguante. Antes no pasaba y ahora pasa. Indicador claro de que alguna cosa está sucediendo. Campanas, que le llamamos, que son el absentismo, faltar al colegio, ponerse malo. Los domingos por la tarde, me duele la cabeza, uy, el estómago, la espalda, y falta muchísimo, sobre todo los lunes por la mañana o a primera hora de la mañana durante las semanas. No quiere ir al colegio a sufrir, está claro. Es una señal importante, falta mucho. Y la tercera es el cuerpo. El cuerpo no engaña. ¿Cómo es el cuerpo de una víctima de acoso? La mirada la tiene caída, no aguanta una mirada de frente, porque está en posición de desequilibrio y lo representa con su propio cuerpo. La capucha, las mangas, encogido, intenta pasar desapercibido, intenta no existir, intenta que nadie repare en él. Entonces su cuerpo está diciendo, no quiero estar aquí. Hay otras señales que con los profesores que también trabajamos, y lo que es la llave fundamental para poder saberlo cuando está nuestro hijo sufriendo es otra C, que es la comunicación. Si tenemos una buena comunicación con nuestro hijo es fundamental, habla mucho con él, dedícale tiempo cada día y no hables cómo te ha ido el cole, no, cómo te ha ido en mates, qué te ha dicho aquel profesor, qué tal y cómo te va con aquel compañero, metámonos en su vida, explícale historias tuyas de cuando eras chico, comunicación pura, directa, buena, esa es la mejor llave, el mejor antídoto para detectar cuanto antes el acoso escolar y si no, las otras 3 Cs. Muchas gracias, Javier. Vamos ahora con María Dauder, que tiene una propuesta muy interesante para el aula. María, bienvenida. Platícanos tu propuesta para los profes que trabajen dentro del aula y tienes un libro que has escrito. Platícanos, por favor. Pues vamos a ver, como docente ves muchas de estas cosas y te das cuenta, entonces dices, esto no puede ser, no se puede permitir de ninguna manera. Yo este libro lo he centrado en las altas capacidades porque, como comentaba Javier, es un colectivo que sufre muchísimo, que es una diana muy vulnerable y lo que he hecho es poner ejemplos de situaciones en las que estos críos generalmente se encuentran en situaciones de acoso, las causas de este acoso. Su hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, no soportan el bullicio, los ruidos, se enfadan, se ponen rojos. Los otros se lo pasan muy bien viendo cómo se enfadan, con lo cual estallan y buscan estos momentos para que ellos estallen. La hipersensibilidad emocional, se están escuchando alguna canción que les emociona, lo que sea, y se ponen a llorar. Esto es otro blanco. Profesores que a veces no se dan cuenta, quiero creer, y dicen, hombre, pero ¿cómo tú que eres tan listo no eres capaz de hacer eso? Entonces estás exponiendo al crío a que los otros se metan con ellos. Bueno, una serie de casuísticas y la doble excepcionalidad especialmente también sufre muchísimo el tema del acoso escolar. Incluso los adolescentes que no fuman, que no beben, que no están en la onda de la adolescencia cronológica que le toca y entonces tienen enemistad, bueno, solitud y aislamiento en los grupos sociales porque pues no cuadran, no encajan, ¿no? Entonces, esos son los puntos para mí más importantes en estos temas. Y los corrillos de papás con los niños de altas capacidades también son muy preocupantes porque generan en las escuelas lo que los niños escuchan en su casa, lo trasladan en el aula. Entonces, uno por otro, sin mala intención de nadie,
pero a este crío del que han hablado en su casa, pues le marginan y le apartan, o el que sabe mucho de un tema y cállate plasta porque tú sabes mucho de esto, a lo mejor es que les gustaría saber tanto como ellos, pero claro, pues la defensa, su mejor defensa es el ataque hacia el que les puede hacer daño. Entonces las propuestas, dime. El título de Yo sí que valgo me conecta mucho con el trabajo de la autoestima, que es lo primero que patean los buleadores, ¿no? Los acosadores. Exacto. Y este libro, platícanos cómo nos puede ayudar dentro del aula a manejar esta autoestima y elevar esta autoestima de los pequeños que están sufriendo de ese acoso. Ajá. Pues como son cuentos que explican estas historias, en primer lugar hay que generar una empatía con los niños y estas historias. ¿Qué os parece lo que hemos leído? ¿Cómo lo veis? De hecho, lo están utilizando en varios institutos. ¿Creéis que es normal? ¿Alguna vez sin daros cuenta lo habéis hecho? O sea, a partir de aquí, una primera toma de contacto, de empatizar con la historia, ya hace entrar en una reflexión al grupo clase. Y entonces, cada una de las posibilidades que se exponen, hay propuestas didácticas para trabajar estos valores y para desarrollar, por ejemplo, una muestra. Hay muchas veces niñitos muy pequeños que con 2 años tienen una conversación de un adulto de 40, con el vocabulario que muchos adultos no tienen. ¿Qué pasa? Que estos críos están en primero de educación infantil en el colegio y te hablan pues, a un nivel de adulto. Los otros apenas tienen problemas para decir, tengo sed, quiero agua, ¿por qué? Y se los miran mal y se ríen de ellos. Entonces, si tú haces en la escuela el rincón del sabio, todos son sabios en algo, pues ¿por qué no desarrollamos esta sabiduría? La compartimos, uno en coches de bomberos, otro en superhéroes, todo es importante, pero es respetar al sabio y de bien pequeños ya se puede hacer. Por ejemplo, si nos encontramos con chavales con dislexia que tienen muchos problemas de encaje porque son listos, pero tienen fallos a nivel académico por falta de comprensión. Pues ¿por qué no se hace un club de lectura oral en el que puedan exponer oralmente todo aquello que ellos pueden explicar? Por escrito no triunfarán, pero siempre brillarán hablando. O sea, son propuestas que son muy sencillas de llevar a cabo para integrar a estos perfiles en el aula y darles su voz y su momento de gloria a ellos y a todos. O sea, porque para mí lo más importante no es decir, este es el crack o este es el... No, todos los niños han de sentirse importantes igual de aceptados y adaptados en el aula. Y se trata pues de ofrecer herramientas para trabajar valores y intentar frenar estas situaciones para equilibrar a todos los niños por el igual. Muy bien, María, pues regresamos en un ratito contigo. Aquí tienen una muy valiosa herramienta a su disposición. También en la página dejaremos el link ¿para qué edades lo recomiendas? ¿Para qué esté enfocado o cómo lo usamos? Bien, espera. Yo pienso que a partir de unos 9, 10 años, más pequeños no, porque hay situaciones muy duras. Entonces pienso que algunas de las historias son bastante complicadas para trabajar a ciertas edades. Y en secundaria se trabaja súper bien. Vale, muchas gracias, María. Vamos con Margarita. Margarita, muchas gracias. Ay, perdón. Bienvenida, Margarita. ¿Quieres abrir tu micro, por favor? Sí, ahí está. Listo. Bienvenida. Y platícanos toda tu experiencia en esta temática que incluso, bueno, apoyaste la investigación de Javier desde Confines. ¿Y cuál es el rol de las familias y las asociaciones en toda esta situación? Platícanos, compártenos toda tu experiencia. Bueno, pues lo primero que nos dimos cuenta en todas las asociaciones es que la mayoría de los niños que llegaban a ellas, tanto en los talleres como en las reuniones que se hacían entre ellos o comentarios entre padres, había un denominador común que era un porcentaje bastante alto, ¿no? Y nos sorprendía. Entonces contactamos con NACE en principio para pedirles ayuda de los casos, algunos casos muy sangrantes, muy dolorosos, y les pedimos a ver si podíamos firmar un convenio para colaborar, ¿no? Que nos pudiesen ayudar y poderles derivar a ellos los casos de nuestros niños.
Y además que intentasen hacer un estudio sobre el acoso escolar en las altas capacidades, algo que en España no había. En otros países del mundo se habían realizado, pero en España no se había hecho nunca. Entonces comenzaron, les pareció una buena idea, comenzaron y bueno, la sorpresa fue tremenda, porque claro, tú estás detectando los casos, pero no puedes imaginarte la dimensión que puede tener. Y entonces es una primera parte la que se hizo, que era solamente con los padres. Y ya sabemos que los padres somos los últimos en enterarnos cuando nuestros hijos sufren acoso. Porque ellos tienen muchísimo miedo, no quieren contar nada, no saben realmente lo que les está pasando, si eso es normal o no. Entonces, a veces van a casa y encima nosotros les chillamos más. Es que eres muy raro, es que ¿por qué no juegas al fútbol? O sea, como que potenciamos encima el hecho de que ellos se sientan mal y no sientan confianza como para contarnos, ¿no? Y entonces, a partir de las entrevistas solamente con padres, los datos eran del 50%, es decir, la mitad de los niños de altas capacidades está sufriendo acoso escolar de una u otra manera, ¿no? Y eso, bueno, nos quedamos todos sorprendidos. Javier incluso se quedó sorprendido, ¿no? Yo recuerdo de Javier que la primera charla que le oí, pues puso una especie de panel en la que iba diciendo el porcentaje de acoso en los diferentes temáticas, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál era el acoso en niños normales, diríamos así, ¿no? Acoso en niños con TEA, acoso en niños con altas capacidades, y me sorprendió que nosotros éramos de los más altos, 50%. Superados creo que solamente por los TEA y por los Asperger, que el Asperger es tremendo, que yo quiero que la gente haga mucho hincapié porque son los más invisibles de todos, porque un niño de altas capacidades con doble excepcional de Asperger, todo el mundo piensa que es un niño normal, pero él no entiende, no sabe relacionarse con sus compañeros, quiere relacionarse, pero no sabe cómo hacerlo, no comprende las caras, no comprende todos estos parámetros que la sociedad hemos establecido, y entonces sufren muchísimo porque no les gustan las burlas, no les gustan los insultos, no soportan la injusticia, y me sorprendió que el porcentaje de niños Asperger, que normalmente tienen altas capacidades, es del 98%. Es decir, estamos hablando de una cifra tremenda. O sea, que casi todos los niños Asperger, que normalmente tienen un coeficiente intelectual alto, pues están sufriendo acoso. Así que la interacción fue tremenda. ¿Qué hacemos para, como padres, acudir a asociaciones como tu asociación o como la asociación que esté dentro de nuestra localidad para pedir ayuda? ¿Cuáles serían esos mecanismos, Margarita, para pedir ayuda? Nosotros desde Confines, con el convenio que tenemos establecido con NACE, automáticamente cualquier persona que vea, que sienta acoso, lo acogemos. De hecho, además, muchos somos padres, muchos somos profes, entonces estamos viéndolo y les decimos, oye, ponte en contacto con la asociación, y en la asociación les derivamos a NACE o llevamos a Javier directamente y él acude rápido. Nos ha sacado de muchos problemas, pero en muchos muy gordos, porque Iñaki ha contado a medias su historia. Lo de Iñaki fue muy fuerte, siendo un armario ropero, le rompieron entero. Le rompieron, le dejaron en coma. Bueno, fue una experiencia tremenda que cuando yo la escuché por primera vez me hizo temblar. Y estuvo ahí en esos acantilados que decía Estíbaliz. Y hay muchos niños que llegan a esos acantilados aquí en el País Vasco, y me imagino que en otros, o puentes o casas, y que no llegan, porque nosotros aquí trabajamos con una chica que está en el servicio de urgencias, el 112, y atienden casos de estos. Y claro, hay una especie de protocolo de tratar de ocultar los suicidios, que hay muchísimos. Es la primera causa de muerte que no sea derivada de enfermedad
en los jóvenes. Primera causa por muerte, el suicidio. Pero no se quiere decir porque, claro, como queda muy mal, ¿no? Queda muy mal que en un colegio estén consintiendo que se esté haciendo bullying. Y entonces lo que normalmente nos encontramos es que quieren taparlo. Los colegios normalmente quieren taparlo, quieren ocultarlo, incluso cuando ha habido un acoso escolar físico. Lo quieren tapar. Yo la primera vez que conté con NACE fue porque a una niña le habían pegado una paliza en el patio de la escuela y le habían tenido que llevar en ambulancia. Y el colegio pretendía que la niña no denunciase. La niña tenía que entrar por un sitio diferente, la acosada, no la acosadora, la acosada tenía que entrar por un sitio diferente, la madre la tenía que acompañar a la entrada y a la salida, o sea, era ella encima la apartada. Sufren un doble acoso al final, ¿no? Les marcan muchísimo. Y hay una cosa muy importante que sucede en nuestros niños de altas capacidades, que es que la gente, a veces, yo cuando les digo a los padres, ¿no? Es que tu hijo está sufriendo acoso, me dicen, hombre, que no es para tanto. No somos conscientes realmente del daño que sufren nuestros hijos, ¿no? Y bueno, Mariloli Palacio, que es la presidenta de NOL, ella era orientadora, era psicóloga y no se enteró de nada de lo que le estaba pasando a su hijo hasta que lo perdió. Es decir, tenemos que estar con mucho cuidado, como decía Javier, con nuestros hijos y fijarnos hasta en el más mínimo detalle. Yo conocí un niño que tenía que llevar 7 bocadillos para el recreo, porque los niños le decían que si no le daban el bocadillo, pues le pegaban. Y entonces su madre tenía que preparar 7 bocadillos y al principio ella no entendía por qué. Y yo le dije, a ver, está clarísimo. Está clarísimo. Si tiene que llevar 7 bocadillos, él no se los va a comer. Y son todos los días 7 exactos. Es que hay 6 niños que le están machacando. O sea, hay veces son pequeños detalles, ¿no? Y sobre todo, muy importante, que la gente piensa que el acoso es solamente cuando te han pegado. Y el acoso empieza, y es el más extendido, como un acoso psicológico. Y el más duro de todos es el aislamiento. Es el aislamiento, que te dejan a un lado. Cuando se forman grupos o parejas dentro de la clase, nadie quiere estar con ese niño. Se hacen las parejas y justo siempre ese niño se queda solo. Se hacen invitaciones a cumpleaños y a ese niño nadie le invita. Y cuando ese niño invita, los otros niños no van a su cumpleaños. Hay veces son cosas muy pequeñas, pero que nos tienen que dar idea de lo que está pasando, tanto a los padres como a los profesores. Y sobre todo, nunca justificar. El acoso nunca está justificado. Yo siempre digo a los padres que lo niegan, a los profesores que lo niegan, les digo, vamos a ver, traslademos esto mismo a un caso de mujer, ¿no? Porque nos encontramos con que muchas veces te dicen, no, es que él es muy raro, es que realmente él es el que está provocando, ¿no? Porque es que tiene unos comportamientos, claro, nuestros niños son montañitas emocionales y de repente lloran. Y claro, a la gente le hace mucha gracia que un niño que es tan inteligente, ¿no? Porque los mitos que hablaba yo, que es tan inteligente, de repente se ponga a llorar. Y entonces todos se burlan de él porque llora mucho. O cuando le dicen un insulto, que muchas veces ellos no saben ni lo que significa ese insulto, pero nuestros hijos sí que lo saben, pues el niño de repente se enfada y estalla y se va hacia la persona que le ha hecho esto, que le ha dicho esto y que ya está harto de que le insulten. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son ellos los castigados. Son ellos los castigados, porque el acosador sabe dónde lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. A escondidas, sin que nadie le vea, y luego siempre va de buenito. Y tiene su grupito que le apoya. Porque esa es otra cosa que a mí me impresionó mucho de cómo explicaba Javier, la balanza, ¿no? La balanza. El acosador está en un lado y el acosado en otro. Pero el resto que estamos alrededor, tanto en las escuelas como en la sociedad, el resto que estamos alrededor, somos los que tenemos la solución en nuestras manos. Porque nos podemos poner del lado del acosador callándonos, simplemente quedándonos como testigos, callados, silenciosos. Cada persona que se calla una situación de acoso es culpable. Es culpable.
porque estás siendo cómplice de ese acoso. Entonces, eliminemos la palabra chivato. Es una palabra que yo odio. No hay chivato. Cuando una persona comete un delito, tú eres un testigo y te llevan a un juicio como testigo para que digas que este señor ha cometido un delito. Por lo tanto, no hay chivatos, hay testigos. Muchísimas gracias, Margarita. Es muy importante esa visión que tienes más global de las asociaciones y de las familias. Vamos cerrando esta transmisión y vamos presentando las últimas recomendaciones de cada uno de nuestros participantes, que ha sido muy enriquecedor y creo que ayudará a muchas de nuestras familias, profesores y profesionales a entender estos procesos y cómo unirnos y no ser parte más del acoso escolar. Incluso con lo que acabas de mencionar, quedarnos callados nos hace cómplices en esta problemática que viven los pequeños, los niños, las niñas, todos. Regresamos con Tere. Tere, tus últimas recomendaciones a partir de la Asociación Ágora. Adelante. Bueno, pues muy interesante todas las ponencias de los compañeros y las compañeras. Y bueno, nosotros desde como padres, como las familias afectadas, pues la verdad es que una de las recomendaciones que sí que intentamos transmitir desde la asociación es que la formación, el conocimiento es también una herramienta para luchar contra el acoso. Y en la medida que las familias conozcamos qué podemos hacer, lo que está ocurriendo en los centros y qué actuaciones podemos llevar a cabo, pues eso también es una manera de empoderarnos a las familias, porque es verdad que muchas veces vas a los centros y te dicen, bueno, es que tu hijo, como es muy delicado, es que tu hijo siempre está en una situación en que parece que siempre se meten con él, es que hay que tener más aguante. Y nosotros, si estamos formados y conocemos sobre el tema, pues somos más capaces de reivindicar nuestros derechos y también de defender a nuestros hijos, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos interesa. Y como última recomendación, pues sí que hago hincapié principalmente a los padres, a la madre y a los padres, para que cuando vean, detecten algún caso en el que sus hijos puedan estar implicados en un tema de acoso, o bien porque sean los acosados, o bien porque sean los acosadores, que eso tampoco lo hemos hablado, pero cuando nosotros tenemos un hijo, hay muchas veces en las que nuestros hijos pueden ser también los acosadores, nosotros no lo sabemos. En cualquiera de esos casos nosotros tenemos que actuar porque es un menor, y un menor, tanto el que es acosador como el que está siendo acosado, es un menor con problemas. Y los adultos tenemos la responsabilidad de ayudar tanto al menor que está siendo acosado como al menor que es un acosador. Y esa sería mi recomendación. Muy importante, muchísimas gracias también. El apoyo en atención también al que entender por qué el acosador hace lo que hace y de dónde viene ese acoso a los demás. Muchísimas gracias por esta participación desde la Asociación Ágora en España. Ágora, sí. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos con Estíbaliz. Estíbaliz. De nuevo, nada, yo simplemente agradeceros contar conmigo porque me parece algo tan interesante y tan abierto que me gustaría decir que la sociedad debe de sensibilizarse y no hay que mirar para atrás. Cuando un niño dice me siento mal, me encuentro mal, es que ya ha pasado por un calvario interno, a veces es interno, y que bueno, que a ver si los colegios empiezan a ponerse las pilas. Hay muchos ya que lo están haciendo, generalizo colegios, profesores, hay de todo, pero bueno, que cada día con vuestra gran ayuda seguramente que conseguiremos vencerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Damos paso a Iñaki. Iñaki, tus recomendaciones. Me gustaría añadir un par de cosas. ¿Vale? Una es referente a una pregunta que le has hecho a Javier tú, que es, la pregunta ha sido que qué tenemos que hacer los padres
cuando vemos que a nuestros hijos les están haciendo algo, que es, ya llevamos charlas muchísimas, hemos perdido la cuenta ya, ¿verdad, Javi? Y es una pregunta que siempre le hacen los padres. Y mi reflexión es, ¿por qué no hay prácticamente ningún padre que pregunta qué hago si mi hijo o mi hija son los acosadores? Porque todos pensamos que tenemos ese hijo especial, que no hace nada, porque mira qué brillantes calificaciones trae a casa, qué ordenado tiene el cuarto, y realmente no tenemos o no se tiene ni idea de lo que están haciendo por detrás, porque nosotros somos de la generación analógica, ¿vale? Y ellos son de la generación digital. ¿Con esto qué quiero decir? La forma de relacionarse les ha cambiado por completo. O sea, yo soy un cateto digital, lo reconozco abiertamente, pero, digamos, nuestro trabajo no se trata de humanizar las redes, humanizar el mundo digital, porque esa no es nuestra competencia, esa competencia de las nuevas generaciones. Pero nuestra responsabilidad es sí darles las pautas para humanizar su mundo, digamos, analógico para que ellos humanicen el mundo digital. ¿En cuanto a qué? Cuando se dice a un padre o a una madre que a uno de sus hijos puede estar haciendo algo, en vez de sacar las uñas, primero escuchar, rascar un poco que hay por debajo, porque si actuamos por instinto protector, ese que todos queremos que a nuestro hijo no le pase nada, que eso está claro, pero con esa actitud muchas veces se está cumpliendo una de las premisas que he dicho al principio, que es el hecho de justificar algo que están haciendo mal y te estás convirtiendo ya no solo en testigo, como decía Marga antes, sino te estás convirtiendo en un cómplice. Porque una persona que lo ve, una persona que se calla y que lo tolera, fuera parte de que es testigo, directamente se convierte en cómplice. Las etiquetas, ¿vale? Como apuntaba Javier al principio, cuando saca al bebé al escenario, las etiquetas me refiero a todos los descalificativos que nos puedan poner, suelen ser herencia de los mayores. Y los chavales están actuando repitiendo los patrones de sus mayores. Porque hoy en las redes sociales lo que prima, entre otras cosas, es el hecho de figurar, a ver quién tiene más amigos, que hoy se le llama amigo a cualquier cosa, más likes. Vamos a vivir una vida de mentira y encima la gente se lo cree. Y cuando ya no tienen los likes y ya empiezan a tener esos problemas, porque lo que están buscando es aceptación, ¿vale? Pero una reflexión que hago, y simplemente para que la gente lo piense, y me refiero a los padres, vosotros imaginaros que se da la situación de que en el aula de uno de vuestros hijos hay un alumno o una alumna que se suicida y uno de tus hijos, uno de los especiales, ¿vale? Porque todos son especiales, ha sido testigo y no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué responsabilidad tiene ese niño sobre el suicidio de su compañero? Porque no es solamente un testigo, es un cómplice. Tiene absolutamente la misma responsabilidad que los que lo han estado haciendo, porque con su silencio, que era lo que apuntábamos al principio, han permitido que se llegue al límite. Porque una persona que se suicida, no se suicida porque no quiere vivir. Los motivos del suicidio suelen ser 3. El primero es porque tienes algún trastorno mental, alguna esquizofrenia, porque puedas tener un proceso depresivo profundo. Y el tercero es porque puedes llevar una carga emocional de tal peso que ya te sea imposible poder llevarlo, como fue mi caso y como el de millones de críos.
Y cuando te vas al acantilado, como me fui yo, no te vas porque no quieres vivir, te vas porque quieres dejar de sufrir. Y los primeros que tenemos que hacer los deberes, aparte de los críos, somos nosotros los mayores, que en vez de estar haciendo el tonto, figurando en redes, las etiquetas, incluida la etiqueta, incluyo entre mujer, hombre, que somos todos personas. Y si en vez de entrar en etiquetas de mujer, hombre o lo que sea, nos tratásemos como personas, sería todo muchísimo más sencillo, porque en las últimas elecciones que hubo aquí en España, una política de aquí, el partido X, no me voy a acordar, esta mujer dijo pues que si ellos llegaban al gobierno, que iban a implantar una asignatura que iba a ser la feminidad. Y digo, ole, y te quedas tan ancha. ¿Y por qué en vez de empezar a etiquetar, que ya estamos etiquetando mujer, hombre, una guerra que a dónde lleva? A ningún sitio. Porque lo que no se hace es tratarnos con respeto y mucho menos desde la parte positiva, que todos tenemos algo que aportar. ¿Por qué no empezamos a trabajar en nosotros mismos la inteligencia emocional, el respeto y que cada uno pueda ser como es, sin tener ningún problema, porque todos somos diferentes y todos tenemos cosas que aportar? Y otra cosa que es la grandísima asignatura pendiente de esta sociedad, que se llama la empatía. Y los primeros que tenemos que quitar las etiquetas somos nosotros. Y todo esto, una vez que hagamos los deberes, la cuestión sería implantarlo desde la educación, desde la infantil, desde los más niños, estas 3 asignaturas, y dejarnos de empezar a poner etiquetas sin querer. Porque es hombre, todos los hombres somos buenísimos o malísimos. Y porque es mujer, pues son todas buenas. O sea, no. Son personas buenas, personas malas, independientemente del sexo que puedas tener, o tu condición sexual, o religión, o raza, o lo que sea. Somos personas. Simplifiquemos. Y tengamos un poco más de expectativa. Y no solamente lo que nos muestran, que hay mucho más allá. Hay que tener la capacidad de ellos, pero reflexionar que si vuestros hijos, con su silencio, se callan, se convierten en cómplices, vosotros como padres, ¿qué responsabilidad tenéis también? En no haber educado a vuestros hijos en que denuncien y os comuniquen lo que pasa. Tenéis la misma responsabilidad que vuestros hijos y es un fracaso absoluto. Nos tenemos que poner las pilas todos. Simplemente darles una vuelta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Muy importante, tomemos nota, asumamos nuestra responsabilidad y sumémonos a este reto. Vamos con tus recomendaciones, Margarita. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a todos porque han respondido rápidamente a esta invitación que les hemos hecho. En segundo lugar, quiero decir que este libro, En aquel banco, lo escribió Estíbaliz y que una parte del dinero que se recaude va destinado a luchar contra el acoso porque ella lo dona. Porque es una gran persona, aparte de muy buena escritora. Es una novela muy fácil de leer y entretenida. Y que ha hecho llorar a muchas personas, porque se han sentido de repente identificados y no sabían hasta ese momento lo que había pasado. Y quiero, sobre todo, poner el acento en los padres. Por favor, padres, ni justifiquéis que vuestro hijo acose a otro, porque tenéis que empezar a estudiaros a vosotros mismos, porque ellos son vuestro espejo. Algo estáis haciendo vosotros mal para que vuestro hijo sea acosador. Y segundo, observar muy bien todo lo que pasa a vuestro hijo, porque puede estar siendo acosado y no daros cuenta. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. El aislamiento, recordadlo, muy importante. Los cumpleaños, el estar sentados solos. Madre mía. Sobre todo, mucho amor.
lo que necesitan los niños es mucho amor. No les pongamos más cargas nosotros, no les culpemos de nada, no les digamos que a ver qué han hecho ellos para que les hagan, ¿no? Porque a veces hacemos eso. ¿Algo habrás hecho tú? Así que nada, simplemente dar las gracias a todos, a Javier, que nos ha ayudado muchísimo, a Estíbaliz por su libro, María, porque en el libro que nos ha comentado da muchas herramientas para trabajar el acoso en el aula, y el título que es Yo sí que valgo, porque lo primero que se destruye en el acoso es la autoestima. Y a Teresa por ser compañera de la asociación y contarnos su experiencia. Iñaki, un besito, te quiero mucho, ya lo sabes, les quiero a todos. Todos podemos contra el acoso. Es una cosa que solo podemos solucionar si todos estamos atentos. Bien. Bien, muchísimas gracias, Javier. Vamos con tus últimas recomendaciones. Recuérdanos el nombre de tu programa para que se quede nuestra audiencia con ese título presente y que te puedan contactar si es que requieren una asesoría a nivel nacional, a nivel internacional, para que puedan implementar en los colegios esta propuesta integral que tienes para evitar y prevenir el acoso escolar. Adelante, Javier. Ningún problema, encantados, porque mi objetivo fundamental es quedarme sin trabajo, es decir, que se acabe el acoso y que no haya ningún niño sufriendo. El programa con el que trabajo es el programa TEI, que es Tutoría entre Iguales. Bueno, si me buscáis por Facebook, javier.perezaznar, o por Instagram, pues podéis poner en contacto y os contacto con vosotros. Y el otro proyecto es el proyecto, como decía también Iñaki, Suma, por el proyecto Suma, porque entendemos que la suma multiplica. Si nos sumamos todos, como también decía Marga, seguro que llegamos mucho más lejos. Yo para concluir, como unos consejos, siempre decimos en muchas campañas, se centran en sé valiente, dilo, habla. Y yo creo que no se podemos pedir a los chicos que sean valientes o que hablen porque se la juegan, porque se pueden quedar, porque pueden ser las víctimas, puede ser que se metan con ellos. No se trata de valentía, no se trata de hablar, se trata de tener seguridad. Si les damos seguridad a nuestros chicos, hablarán y harán lo que sea, porque estarán seguros y estarán protegidos. Mientras no estén seguros, no les podemos decir que se expongan de esa manera. Démosles seguridad, queremos un entorno seguro. Echémosle una mano. Hablaba el otro día en la charla de la mano amiga. Un chico que sufre acoso no tiene amigos en clase porque lo aíslan, como hemos comentado antes. Fuera de su clase y en el colegio, está siempre por los rincones, escondido para que no le pase nada. Sale a la calle y se resguarda en su casa porque tiene miedo. No se lo dice a un profesor para no ser chivato y no se lo dice a sus padres para que no sufra su madre, sobre todo es lo que suelen decir, para no darle un disgusto a mi madre. Ese chico es una víctima de acoso. Si tenemos un amigo en clase, un amigo en el colegio, amigos fuera en las asociaciones, un profesor de referencia que esté dispuesto y una familia que apoye, le echamos una mano. La mano amiga, ese chico no sufre acoso. Y todos somos algún dedo de esta mano. Subémonos todos y choquemos los 5 con estos chicos y echémosle una mano para acabar con el acoso. Muchísimas gracias, Javier. En nombre de María Dauder, que le falló al final la conexión, me despido de ella. Busquen su libro, Yo sí que valgo, profesores. Tiene una herramienta muy valiosa en ese libro para trabajarlo en el aula, sensibilizar a los chicos. Y yo soy Alina Oropeza, les agradezco a estos grandes expertos compartir esta información. Me despido de toda la audiencia. Un abrazo para todos y les recuerdo que prevenir el acoso es posible, no es normal y es un problema que nos atañe a todos. Participen, por favor. Muchísimas gracias. Besos a todos. Gracias.